Hola, hola, bienvenidos nuevamente a todos quienes están del otro lado de la pantalla en esta transmisión de la tercera charla de esta segunda jornada de este cuarto ciclo de Evoluciona, que versa sobre los objetivos de desarrollo sustentable número 9, industria, innovación e infraestructura. Y la invitación a escuchar el testimonio y la charla y la exposición que va a darnos Rocío Fonseca en esta oportunidad. Rocío es la directora ejecutiva de Innova Chile, de Corfo, y va a hablar un poquito sobre qué es innovar y emprender, sobre todo en una época de crisis como esta, y cómo podemos aportar nosotros desde nuestro lugar, ¿no es cierto? Bienvenida Rocío Fonseca, ¿cómo estás? Muy bien, gracias David por la invitación y bienvenidos a todos y muchas gracias por estar escuchándonos el día de hoy. Gracias a ti por estar con nosotros, va a ser realmente un placer, muy interesante lo que nos vas a contar y probablemente para los jóvenes que están del otro lado de la pantalla, de mucho interés porque, bueno, la innovación y el emprendimiento está a la orden del día. Así que invitamos a nuestros auditores a dejar sus dudas, sus preguntas que tengan para Rocío, porque al final de su exposición ella va a tratar de contestarlas y yo se las voy a transmitir. Tienen del lado derecho de su pantalla el chat, así que pueden dejar ahí sus preguntas. Los dejo con nuestra protagonista, Rocío. Muchas gracias David. Muchísimas gracias de nuevo. Yo entiendo que estén en un punto muy complicado de su vida, pensando en qué hacer, qué decisión tomar. Y les voy a contar acerca de una decisión que es súper multisectorial y que tiene que ver con la innovación. Yo estudié ingeniería en biotecnología, yo tengo 40 años, así que entré a la universidad en el año 97, muchos años atrás, cuando la ingeniería en biotecnología no se conocía, nadie sabía para lo que era. Y no sabía en realidad qué estudiar. Cuando salí de cuarto medio estaba súper confundida, pero sí sabía lo que me gustaba y le hice caso a la guata en ese sentido y me gustaban las matemáticas, la ciencia, la química y me gustaba hacer cosas distintas en realidad. Y la carrera más rara que encontré en ese momento fue ingeniería en biotecnología. Postulé a la Chile, no quedé, y mi mamá unilateralmente decidió inscribirme en esa época. La carrera estaba en una universidad que se llamaba Vicente Pérez Rosales, que después la compró el INACAP, y me metió a estudiar ahí y fue una pataleta que se la explico. Yo quería hacer estudiar un año para mejorar el puntaje de la prueba y mi mamá me dijo que no, así que le tuve que hacer caso nomás, me metí a estudiar y me dijo, mira, estudia un año y si no te gusta te sales, y en realidad me enamoré, me titulé, no me eché ni un ramo, me fue bien, soy súper nerd, me gusta estudiar mucho. Y cuando salí no podía encontrar pega en ni una parte porque nadie sabía lo que era la ingeniería en biotecnología, nadie sabía qué era lo que yo podía hacer, cuáles eran mis habilidades, mis aptitudes, así que fue súper complejo. Y ahí de nuevo le hice caso a la guata y la ingeniería en biotecnología yo la usé al principio para limpiar el planeta, para limpiar aguas, suelos contaminados, y ahí empecé a trabajar. Después ya saqué un magíster en innovación y emprendimiento, después me fui a estudiar afuera, me fui a Estados Unidos, quedé en el MIT, hice un Master in Management en el MIT, que es una universidad bien prestigiosa de Estados Unidos, y hoy día miro para atrás, chiquillos, y yo vengo de una familia que soy la primera en ir a la universidad, mis papás no lo pudieron hacer, estudié en el INACAP, que ustedes algunos pueden decir, no, esa cuestión, ¿cachai? No es una de las mejores universidades, pero mis decisiones hicieron que hoy día sea lo que soy. Siempre me moví por mis pasiones, por la guata, lo que me gustaba. No estudié en un colegio tampoco de los privilegiados, ni menos de la universidad. Y yo creo que acá lo que a mí me movió siempre fue hacer cosas distintas y llevarme por ese desafío, llevarme por romper paradigmas, ¿cierto? Pensar distinto, pero con resultados que impactaran. Al principio era el planeta, hoy día mis focos son los emprendedores, los negocios, pero que sean sostenibles también. Y no ha sido fácil, pero creo que cuando uno trabaja en temas de innovación, en temas de emprendimiento, no hay muchas estructuras en Chile porque es un tema relativamente nuevo, entonces no están estas estructuras que son cuadradas, a las que uno de repente no puede acceder por determinados motivos sociales, económicos, racismo, clasismo, cultural, póngale lo que quieran. Y acá no, acá la cancha está libre. Lo mío no fue un desarrollo, si ustedes me dicen, oye, ¿cómo te ves el año que viene o qué quieres hacer de tu vida? Chiquillos, no tenía idea. Yo lo único que quería era ser
hacer cosas distintas, hacer un aporte, y sabía qué temas me gustaban y le empecé a hacer caso a la guata. Ha sido todo un desafío, pero ha sido súper bonito. No es fácil cuando uno está en lo que le gusta y es ambicioso, no es fácil el camino, pero los chilenos en general, como son chaqueteros y tira para abajo, a uno no le creen mucho. Así que aquellos que quieran cambiar las reglas y sean un poco disruptivos, denle nomás, muestren resultados. Siempre es importante no solamente hablar, sino que bajar a cosas concretas y mostrar hechos. Nosotros no somos nuestras palabras, sino lo que hacemos. Así que así llegué yo hoy día al mundo de la innovación. Siempre, siempre, siempre trabajé en el mundo privado y hoy día por primera vez estoy sentada en una institución pública. Ha sido totalmente diferente. Uno de repente estaba muy molesta con algunas cosas del sistema, pero yo dije, bueno, qué mejor que entrar en el sistema y tratar de cambiarlo. Así que ha sido una experiencia también súper diferente a nivel cultural, pero muy, muy bonita, muy difícil, pero a la vez también muy gratificante. Así que no se dejen llevar por lo fácil. Las cosas que más nos gustan suelen ser mucho más complicadas. Y acá hoy día vamos a contar un poquitito de por qué innovar. Hoy día estamos viviendo un punto de inflexión a nivel país y también a nivel mundial, ¿cierto? Y innovar hoy día es más necesario que nunca. Innovar nos permite, independiente de la carrera que ustedes quieran estudiar, yo acá los quiero dejar con el mensaje de que cambien el chip acá adentro y que tengan un chip que sea diferente y que les permita tomar decisiones distintas en diversos motivos que les dé la vida. ¿Por qué? Porque hoy día ustedes saben que estamos viviendo un punto de inflexión a nivel mundial. Chile, por primera vez en la historia, tiene un cambio gigante en todo sentido y no nos podemos quedar atrás. Los que son negativos, les invito a pensar positivo, a pensar con el vaso medio lleno, porque por primera vez en la historia tenemos la capacidad de invertirla, de diseñar, de reconstruir y de generar un país que sea distinto al pasado, ¿cierto? Entonces, hoy día, y pensando ya desde el fondo de la innovación y el propósito de la innovación, nosotros trabajamos la innovación desde el punto de vista de cómo cambia una nación y cómo los podemos cambiar a ustedes con innovación. Y cuando hay estos puntos de inflexión a nivel país, ya en este caso, lo que pasa es que cuando hay recesiones económicas o crisis como las que estamos viviendo hoy día, obliga a actores que son menos innovadores a salir porque no son capaces de mantenerse competentes y vigentes frente a todo lo que está pasando. Puede ser por muchos factores, pero la razón principal es que no son capaces de reinventarse de manera rápida y leer el entorno. Pero algo súper positivo que genera los puntos de inflexión y las recesiones económicas es que permite que nuevos actores que son mucho más innovadores y que son capaces de leer las condiciones del mercado entren y empiecen a actuar. Entonces, este punto de inflexión se llama destrucción creativa, ya no lo inventé yo, lo pueden googlear, y los menos innovadores salen, los más innovadores entran. ¿Cuál es el desafío que nosotros tenemos como país? Es decir, oye, que entren más innovadores y que le ganen a la salida de los menos innovadores, ¿cierto? Porque si no, nos hundimos. Así que acá la invitación es, si ustedes vienen de familias de emprendedores, háganlos ver esto. Si tienen familias con pymes, es súper importante que sean capaces de reinventarse en el menos tiempo posible. Y obviamente esto nos ataca a todos, independiente de la carrera que ustedes quieran estudiar, chiquillos, cómo pueden ser un aporte al país. Como les decía, llevamos 200 años de historia haciendo prácticamente lo mismo. Vivimos de los recursos naturales, somos extractivos en recursos naturales y somos terriblemente eficientes extrayendo recursos naturales. Es uno de los pocos países a nivel mundial que tiene esta aptitud de estar entre medio de dos tipos de economía, súper eficiente, extractiva en recursos naturales. Y estamos siempre en constantes vías de desarrollo, el eterno jaguar de Latinoamérica, ¿cierto? Y la única manera de pasar a ser un país desarrollado, con menores brechas, con un mayor desarrollo sostenible, es generando una economía completa que genere valor, que sea movida por la innovación, que disminuya las brechas de desigualdad. Entonces, ese desafío no depende de una carrera, no depende del sector privado o público,
depende de todos nosotros y cómo nosotros vamos a contribuir con nuestros granitos de arena para esto. Y por eso y yo acá personalmente tomé la decisión de trabajar en la organización de que hoy día estoy trabajando, porque yo sí creo que puedo contribuir a mover un poquito, aunque sea la aguja, en este sentido. Y acá es un número que a mí me encanta mostrar para que se den cuenta de cuán poca plata nos metemos al bolsillo cuando generamos un producto o un nuevo servicio. Aproximadamente por cada kilo de material que ustedes usan para producir cualquier producto o servicio, se meten al bolsillo alrededor de 0,5 dólares, algo así como 350, 400 pesos, versus países de la OCDE que llegan hasta los 2,3 dólares por kilo de material que usan. Hay países como Finlandia que se meten al bolsillo 7 dólares, chiquillos, por kilo de material que se usa. O sea, estamos picando piedras como locos, súper eficiente, y el resultado de eso es de este porte. Entonces, ¿cómo podemos revertir la situación? Obviamente generando mayor valor agregado, y eso es con innovación. Y acá es un llamado para todos ustedes, para ayudarnos a revertir una situación que también lleva muchísimos años instalada por la cultura de nuestro país y que tiene que ver con el capital social. ¿Qué es el capital social? El capital social es confianza, cooperación, reciprocidad. ¿Ustedes creen que los chilenos somos confiados? No somos chaqueteros, ¿cierto? No, pues chiquillos, somos súper desconfiados, vivimos en burbuja, hay mucho clasismo, racismo, ¿cierto? Esto hay que revertirlo. Cuando nosotros hablamos de innovación, la colaboración y el capital social son uno de los pilares fundamentales. Entonces, cuando nosotros somos uno de los países con más bajo capital social, estamos sonados. Pero esto no parte de nuevo por las instituciones, esto es súper personal y esto es un acto de fe que tenemos que dar. Entonces los invito a pensar ustedes, ¿cómo está su capital social? ¿Soy bueno para pensar en el ganar-ganar, en cooperar con otros para crecer todos juntos? ¿Soy confiado? No cambiamos de un día para otro, pero sí los necesitamos a todos, y aunque den pequeños pasitos, todo sirve. Tenemos que subir el capital social de Chile para poder revertir situaciones y empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y ya estábamos atrasados, eterno jaguar de Latinoamérica, eterno en vías de desarrollo, y hoy día tenemos todas estas olas que estamos conociendo, ¿cierto? Tenemos una ola que se gatilló el año pasado, pero que se venía arrastrando hace mucho tiempo, que fue la crisis social, y que es todavía la crisis social. Hoy día estamos viviendo la crisis sanitaria, la crisis económica que se nos viene encima y el cambio climático. Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático. Y cuando nos hablamos de pymes y de empresas, la digitalización era, ¿cierto?, un talón de Aquiles que teníamos no menor. Entonces, cuando ustedes piensen y ustedes conozcan o estén pensando quizás en emprender o en cómo empezar a ayudar, vean también y desarrollen sus habilidades de ambidiestría. ¿Qué es la ambidiestría? Es la capacidad de preocuparnos del presente, hacernos cargo de la ola que tenemos y ver cómo contribuimos para sobrevivir, pero también no dejar de lado el mediano y largo plazo. Acuérdense que esta no es una sola ola la que estamos viviendo, esta no es los 100 metros planos, esta es una maratón que nos va a tomar mucho tiempo y tenemos que tener esta capacidad de mirar para los dos lados. Así que piensen en no solamente el presente, sino que también en estar observando y cómo va cambiando el entorno en el mediano y largo plazo. Y por eso la innovación es una herramienta que tenemos todos que aprender a usar. ¿Por qué? Porque es un balance, ¿cierto?, que nos permite entre creatividad y disciplina. Hay mucha gente que piensa que la innovación es solamente pegar post-it en la pared o tener lluvia de ideas. No, chiquillos. Si no llega a resultados, si no genera un producto y no se hace con disciplina, no funciona. Esto es un músculo para los que les gusta ir al gimnasio y entrenar. Esto es exactamente lo mismo. Nadie se levanta musculoso de un día para otro. Esto hay que ejercitarlo con creatividad, con disciplina para poder sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque también estamos cambiando las reglas del juego con innovación. Antes, ustedes decían, no, las empresas grandes se comen a las más chicas, el más grande siempre se come al más chico. Bueno, hoy día, y lo estamos viendo con algunos startups, no sé si conocen a Corner Shop, ¿cierto? O a The Not Company, que son startups chilenas, ya se rompió el mito de que el más grande se come al más chico. Hoy día es el más rápido se come al más lento.
Entonces, estamos viendo cómo grandes monstruos de empresas tradicionales a nivel mundial se ralentizan porque son eternos elefantes grandes y estos startups empiezan a pasar por el lado, empiezan a agarrar competitividad de manera muy, muy, muy creciente. Entonces, los invito a pensar a que innovar es este músculo, pero este músculo tiene que ser con una velocidad y con resultados rápidos para que sean competitivos. De nuevo, esto aplica para todas las disciplinas, para todas las áreas, para cualquier carrera que ustedes quieran estudiar. Y cuando ya, si es que quieren emprender, el alcance de la innovación lo fijan ustedes mismos. Hay gente que dice, no, yo no soy innovador. Bueno, depende, po. O no pienso distinto, no soy muy creativo, no depende. Hay organizaciones o uno mismo que dice, no, a lo mejor quiero hacer algo distinto yo en mis cuatro paredes, con mi empresa, mi pyme o mi emprendimiento. A lo mejor me quiero ir a comer el mundo y ser más ambicioso, irme a mi región, a mi país, ¿cierto? A comerse el planeta completo. Eso depende de ustedes, chiquillos. Por muchos años, los estudiantes universitarios, ¿cierto? Los profesionales, las empresas pensaban en chiquitito, en no, aquí sobrevivir. Talento tenemos, las oportunidades no las hemos tenido todos, pero talentos hay en todas partes, de todas las disciplinas, a lo largo de todo Chile. Entonces yo invito a todos los talentos que me están escuchando hoy día a pensar en grande, a no tenerle miedo a irse a comer el mundo. Si ustedes van a emprender o van a hacer cualquier cosa, no tiene nada de malo que sean soñadores, que piensen en grande, pero acuérdense, vayan poniéndose metas y vayan generando resultados. No nos quedemos en este eterno soñador, sino que bajemos el tema y empecemos a trabajar, pero sean ambiciosos. Siempre, yo cuando viví en Estados Unidos me decían, no, los chilenos hablan todo en chiquitito, poquito, no sé qué, tititito. Cambiemos esos hábitos y pensemos en grande, no tengamos susto, porque sí tenemos las capacidades y el talento. Y pueden innovar acá en distintos tipos de innovación, la más conocida y que en Chile se usa mucho, de hecho, por la curva esa que les mostré. Chile usa mucho innovación en eficiencia, que es básicamente generar ahorros, ¿cierto? ¿Ya? Y bien, para pagar menos luz, agua, para aumentar los procesos, súper bien, la innovación en eficiencia está perfecto porque me permite reducir costos. Mi problema es que cuando ya no puedo reducir costos, ¿qué pasa? Empiezo a bajar los sueldos, ¿cierto? Empiezo a generar otras malas prácticas. No, tenemos que generar, y acá están los dos otros tipos de innovación, innovaciones que generen valor. ¿Se acuerdan de los dos $0,5 que nosotros hablábamos? Tenemos que aumentar ese número, y eso significa hacer productos que son más sofisticados, con más tecnología, que pueden abarcar más mercado, que los puedo vender más caro para generar mayores utilidades. De nuevo, no le tengan miedo a hacer cosas de manera distinta. Y otra cosa que nos mete mucho en la cabeza, independiente del área de trabajo la que ustedes quieran aplicar, es que se tienen que salir a comer un tamaño del mercado. No, el tamaño de, no sé, las bebidas es de tanto, entonces yo voy a vender bebidas y empiezo a pegarle codazos al que vende bebidas al lado porque me quiero comer un pedazo de la torta. La manera tradicional de hacer negocios es súper, súper competitiva. No está bien. Es antiguo, sí, tengo que tener un balance. Busquen la cooperación. Y acá los invito a pensar en otro modelo que no es tan antiguo y que está resolviendo varios desafíos a nivel mundial, que no tiene que ver con irse a atacar un problema de mercado, sino que tiene que ir a decir, oye, ¿qué pasa si empiezo a obsesionarme con un problema? Hoy día tenemos tanto problema que si agarramos una parte de un problema con mis aptitudes que tengo desde cualquier disciplina y digo, oye, yo quizás puedo resolver este problema y empiezo a trabajar en eso, se empieza a crear algo súper interesante que no tiene un tamaño de mercado definido, en donde puedo colaborar con otros para hacer crecer la torta. Entonces antes era una torta para 10 personas que la comíamos entre todos y nos peleábamos por quién recibía el pedazo más grande, y hoy día tenemos una torta que no sabemos qué porte tiene, porque empieza a crecer, a crecer, a crecer, en donde todos podemos comer si es que colaboramos. Así que esto no importa la disciplina que tomen, los invito a pensar no en hacer negocios porque sí, o no a generar cosas porque sí, sino que a pensar en un problema que ustedes quieran resolver y empezar a desarrollar soluciones para ese problema. Y acá de nuevo, bueno, ustedes son harto más chicos que este viejo, pero acá todo de nuevo parte por ustedes mismos. Si ustedes
no quieren cambiar, si ustedes no quieren salir del status quo y trabajar por generar un impacto donde sea en la disciplina que ustedes quieran, están sonados, chiquillos. Nadie va a venir a tocarles la puerta, a mostrarles las oportunidades para que ustedes sean felices y los mejores profesionales del mundo. Todo parte por un cambio propio, ¿ya? A algunos se les hace más fácil, a otros se les hace más difícil. No importa del punto donde partamos, pero son ustedes los actores protagónicos de su historia, nadie más que ustedes, ¿ya? Y acá hay un término que es bastante nuevo y a los que les guste leer al respecto los invito a leer de Mindset, que es mucho más que la mentalidad, es un estado mental y hay un estilo de estado mental que se llama Growth Mindset, que es mentalidad de crecimiento, los recomiendo buscarlo en inglés porque no muchas veces está traducido al español, en donde nos dice cómo los seres humanos podemos estar constantemente aprendiendo, a nosotros nos crían, ¿cierto?, para tener ciertas notas, para comportarnos de cierta manera y obtener ciertos resultados esperados. Esa es una mentalidad que es súper cuadrada y fija. Hay otro movimiento que está muy ahora en boga y que cruza todas las disciplinas, que tiene que ver con cómo yo empiezo a crecer, a aprender, a testear y empiezo a estirar mi mente. Entonces está muy asociado con decir, ok, todo depende de ustedes, pero cómo ustedes quieren crecer, cómo ustedes quieren seguirse desarrollando, ser ambiciosos, aprender, estar constantemente testeando, los invito a leer el Growth Mindset o la mentalidad de crecimiento. Los invito y los motivo a que tengan este tipo de mentalidad. Necesitamos en Chile muchísima gente cambiando paradigmas, así que necesitamos esta mentalidad en ustedes que son las nuevas generaciones. Y como les comentaba, la innovación es pura práctica, nadie nace aprendiendo a caminar automáticamente, nos sacan porrazos, ¿cierto? Empezamos a gatear, quizás cuántas veces se cayeron de la cuna y no nos acordamos. Entonces, la innovación es exactamente lo mismo. Salgamos del status quo, empecemos a testear cosas que a lo mejor en mi zona de confort no hubiera hecho, veamos si resultan y después ya me voy poniendo muchísimo, muchísimo más ambicioso. Y como les comentaba, ¿por dónde parten? Y a lo mejor esta puede ser un foco para que ustedes decidan las carreras que quieran estudiar. Partan por, vean el problema, qué es lo que les molesta del sistema, qué es lo que les gustaría romper del sistema, dónde les gustaría contribuir al sistema. Y en base a eso, vean dónde los puede llevar. Pónganse un objetivo, un foco claro. De repente es fácil decir, las cosas que no nos gustan, uno las saca súper rápido, pero las que nos gustan les cuesta más. Entonces, los invito a que separen al tiro las que no nos gustan y a las que no les gustan empiecen a buscar ahí qué es lo que les incomoda, qué es lo que les apasiona y quizás de ahí puede venir la respuesta de la carrera que quieran estudiar. Como les decía, esto aplica para todo, es súper transversal. Enfóquense, obsesionense con el problema, chiquillos, qué es lo que quieren resolver, cuál es el aporte que quieren dejar en este pequeño mundo y en este pequeño país. Y pónganse un propósito, un foco. No es como la antigua de dónde me veo en 5 años más, no, es cortito, pasito a pasito, metas, ¿cierto? Veamos qué es lo que queremos resolver. Yo creo que todos más o menos tenemos claro qué es lo que nos molesta y ese puede ser un súper buen principio para empezar a trabajar y a desarrollar sus carreras profesionales. A mí, por ejemplo, estudié en biotecnología porque me gustaban las matemáticas, la química, la física, pero mi obsesión era limpiar el planeta en esa época. No aguantaba que estuvieran las aguas contaminadas, los sitios contaminados, y ahí uní la biotecnología con el medio ambiente. Y después fui, obviamente, modificando mi carrera a lo largo del tiempo, pero partí con un propósito que era súper claro. Yo quería ser un poquito más verde y contribuir a limpiar un poquito Chile. Hay varias cosas y mitos que muchas personas piensan que innovar es súper caro. Y no, ese es un mito que es gigante. Cuando ustedes quieran emprender, a lo mejor van a decir, no, no tengo plata, no, nadie en mi familia menos, no hay plata, no hay plata. Bien, la plata es súper importante, pero hay algo que es mucho más importante aún, que ustedes vean con los recursos que tienen, qué es lo que pueden hacer. A lo mejor ustedes son súper talentosos y tienen habilidades en computación o para crear cosas, ¿cierto? O para resolver problemas. Vean qué talentos son los que tienen, qué recursos son los que tienen y le ponen ese propósito que quieren resolver y empiezan a buscar otras personas que tengan estos recursos complementarios. La plata, de nuevo, para cumplir
tu sueño, tu propósito es importante, pero no lo es todo. Y para que tengan una cifra, más del 70% de cualquier innovación falla, no por falta de plata, chiquillos, sino que por falta de conexiones, capacidades, etc. Entonces, piensen cuál es el desafío que les gustaría resolver. Y antes de decir no tengo plata para hacerlo, pregúntense cuáles son los recursos que tengo. Van desde mi talento hasta mis capacidades, quizás conozco gente que me puede ayudar a resolverla, etc. Y acá es otro tema que es cultural y los invito a derribar, son los temas de diversidad. La innovación es imposible cuando somos todos iguales. Si ustedes fueron todos al mismo colegio, se juntaban con los mismos amigos, tenían todos el mismo pensamiento, pueden hacer algo creativo y distinto, pero no van a ser los disruptores. Cuando vemos que hay disrupción total y cuando vemos que las cosas cambian, es cuando tenemos diversidad en los equipos, diversidad en todo sentido, y salimos de la zona de confort. Entonces piensen ustedes qué están pensando hacer, cómo se relacionan con la gente, viven en una burbuja en donde somos todos medios parecidos o buscamos de repente conectarnos con gente distinta que quizás tiene otros puntos de vista que a mí no me parecen, pero que a lo mejor puedo compartir un propósito en común y queramos resolverlo. Piensen, en Chile tenemos súper baja diversidad, así que los invito a revertir esta situación. Como les comentaba, todos podemos contribuir. Y obviamente ya les hablé del capital social, en donde la colaboración es un factor clave. Entonces, ¿qué pasa si me pongo un propósito y empiezo a conocer a alguien que tiene el mismo propósito que yo, que tiene habilidades complementarias a las mías, y nos juntamos para ir en base a ese mismo norte y empezamos a colaborar? Empezamos a cambiar a Chile completo, chiquillos. Los efectos dominó se generan. Estos son ejemplos que son amplificadores. La innovación, cuando se logra con un propósito claro, empieza a generar un efecto dominó que es increíble. Así que los invito a ser parte de un movimiento. Ustedes pueden crear su propio movimiento o unirse a otro movimiento que tenga un propósito común. Acá, a nivel nacional, el ecosistema de innovación y emprendimiento es súper potente. Los invito a googlear, los invito a buscar de a dónde les gustaría ser parte. A lo mejor hay algunos que están pensando en emprender, busquen redes de mentores, etc. Pero hay un problema que no es menor con el ecosistema de innovación, y es que porque no tenemos capital social y vivimos todos en burbuja, no se conecta. Entonces nos ha costado mucho tener resultados. Yo los invito a, de nuevo, si se conectan con el ecosistema, ayudemos a romper esas burbujas, a crear puentes de conexión para que entre todos estos colores generemos un producto que nos ayude a salir adelante. Acá, a lo mejor dicen, oye, la Rocío no le entiendo nada, está súper volada en cualquier planeta hablando. Acá les traigo algunos ejemplos de cosas súper simples, que son reales y que tienen que ver con los recursos que tengo, qué es lo que puedo hacer, cuál es el problema. Vamos a ver, el primero, que a mí me gusta mucho, es la conserva de alimentos. Todos en su casa tienen una lata o una conserva de alimentos, todos, sin excepción, la mayoría, ¿cierto? Esta lata se creó porque a finales del 1700, cáchense el tiempo que estamos hablando para atrás, el gobierno de Francia dice, ¿sabes qué? Tengo dos desafíos, o sea, el mismo, necesito mantener la comida por largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque en esa época estaba la vida en barco, que se andaba en barco por mucho tiempo, y por otra parte estaban las guerras, en donde mandaban los soldados por largos periodos a luchar, ¿cierto? Entonces la comida de la época se podría y la gente no tenía para comer. Y Francia lanza este desafío y dice, oye, necesito solucionar este tema. Y la gente empezó con el foco en el problema a desarrollar soluciones hasta que se genera la primera conserva y ya después tiene un efecto dominó gigante porque resuelve un problema que le atañaba a mucha gente y ya se desarrolla el negocio como lo conocemos hoy día. Y hoy día abrimos una lata y no nos damos ni cuenta que fue una gran revolución alimentaria de la época. Otra invención es el Pilates. Acá, ojo, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? El Pilates lo creó un prisionero de guerra. Estaba detenido con sus compañeros prisioneros de guerra y obviamente físicamente no creo que hayan estado tan bien, tenía que ayudar a rehabilitar a sus amigos y soldados detenidos, y con lo que tenía, que no creo que haya sido mucho, empieza a armar estas maquinarias para ayudar a rehabilitar a sus amigos. Sale obviamente de detención, se va a Estados Unidos y conoce una bailarina
y juntos la bailarina con este ex soldado arman esta técnica que se llama Pilates, pero nació con la necesidad de rehabilitar a soldados en la guerra con los recursos que habían en el momento. Y acá es otra que a la hora de almuerzo da hambre, que es una pastelera, hacía galletas de chocolate, un día se le acaba el chocolate y tenía solamente chocolate en barra y dijo, bueno, ¿qué pasa si le pongo pedacitos de chocolate a las galletas? Y nacen, con los recursos que tenía, porque no tenía del otro, de chocolate en polvo, nacen las galletas con chips de chocolate. Esta receta se hace tan famosa que Nestlé le llega a tocar la puerta a esta señora y le compra la receta. Y se la compró, y ahí vean ustedes si la señora hizo un buen deal o no, se la compró con chocolate de por vida. Juzguen ustedes si fue bueno el contrato que le hicieron a esta mujer. Y finalmente, un ejemplo local que a mí me encanta y que derriba mitos gigantes y que demuestra que en Chile sí podemos romper culturas. Hace un año y medio veíamos a los taxistas protestando con las plataformas y hoy día vemos que por la crisis sanitaria no andaba gente en la calle, entonces los taxistas no tenían a quién recoger. Y por otra parte, las plataformas no tenían a los choferes habituales porque estábamos todos en cuarentena. Cabify fue el primero en tocarle la puerta a los taxistas y se alía con los taxistas. Hoy día, las 4 plataformas principales para pedir autos están aliadas con los taxistas. Entonces, con los recursos que tengo, ¿qué puedo hacer? Los taxistas tienen su auto, la plataforma tiene su plataforma, ninguno de los dos podía operar, y lo que yo pensé que era mi competidor se termina transformando en mi colaborador. Entonces, cuando pensemos en colaboración, vean también cuáles son los amigos a los que no les caen tan bien, pero que cumplen el mismo propósito, porque no me cabe duda que se pueden desarrollar muchas cosas en conjunto, aunque ustedes crean que pueden haber competidores de por medio. ¿Ustedes creen que los taxistas van a volver a trabajar sin estas plataformas? Solo el tiempo lo dirá. Yo creo que no va a volver atrás. Y acá, para los que les gusta leer, les traigo 3 libros de referencia que resumen, que detallan más bien todo lo que hemos estado conversando. Para los que son inquietos y que quieren cambiar el mundo y que son más disruptivos y que siempre están en una zona de desconformidad y que quieren cambiar, les recomiendo leer el libro Originales de Adam Grant, que es de cómo los inconformistas movemos el mundo y hay ejemplos maravillosos allá adentro. También hay otro libro que nos explica, y que acá sale el tema de la destrucción creativa, de que los menos innovadores salen y los más innovadores entran en momentos de crisis, y explica que en la historia esto ha pasado muchas veces, lo que hemos estado viviendo hoy día pasa muchas veces, y cómo las naciones salen adelante o se quedan abajo depende de la innovación, así que los invito a leer, un libro precioso. Y por último, un libro que es bastante reciente, que se llama Cómo la innovación puede sacar a los países de la pobreza, y habla efectivamente de cómo nosotros podemos también en estos puntos de inflexión crear innovaciones que nos permitan cambiar las reglas del juego. Así que feliz de conversar con ustedes. Para los que están un poco achacados, un poco tristes por todo lo que estamos viviendo hoy día, los invito a reinyectarse de energía. Esto no es un hoyo, esto es un camino y hay luz, chiquillos, aunque hayan algunos que no las vean, o a los que están complicados en tomar sus decisiones de carrera, muévanse por la guata, hagan el buen equilibrio de qué les gusta, qué no les gusta, y exploren por ahí cosas interesantes. Aprovechen este caos, porque en este caos también hay mucha oportunidad de revertir situaciones, de revertir 200 años de historia de Chile. Y qué mejor con ustedes, con energía nueva, ¿cierto? Con una nueva generación que está cambiando. Yo le tengo fe a mi país y obviamente les tengo fe a ustedes de que juntos y con todas las generaciones y con todas las carreras somos capaces de crear un nuevo Chilito. Así que súper abierta ahora a abrir el espacio para preguntas. Rocío, ha sido muy interesante toda tu exposición. Tenemos algunos de nuestros auditores que te halagan aquí en el chat. Me encanta la charla, la admiro totalmente, una de las auditoras. Y yo te quería hacer una pregunta, porque dijiste que el innovar es un músculo que se tiene que ejercitar, ¿no?
Entonces, eso denota que cualquiera puede innovar, ¿no es cierto? No es una cuestión que esté delimitada a una persona de una clase determinada o alguien que estudió tal o cual carrera. Pero si te tengo que preguntar hoy en día quiénes son o cuáles son las carreras más influyentes en el campo de la innovación, ¿cuál me apuntarías? Por lo menos aquí en Chile. Ninguna, en No hay ni una serio, carrera. no, no. ¿Sabes de qué depende? De la universidad, o del centro de formación técnica, o del instituto profesional. Depende de ellos, porque porque ya, te puedo decir ingeniería comercial, pero en una carrera, o sea, en una universidad distinta a otra, de verdad depende del espíritu y del propósito que mueva la institución educacional atrás. Hay universidades que en su lema, y cuando tú empezás a mirar la malla curricular, hay temas de innovación, de emprendimiento, independiente de la carrera. Entonces, yo de verdad, por carrera no la veo por ni una parte. Sí la veo por la institución educacional. Eso sí se ve mucho más claro y hay algunas que son mucho más fuertes que otras y ya me imagino que en el chat te están preguntando cuáles son, eh, pero yo No creo que todavía, ahí, pero... no todavía, pero No, no ahí, no sé, todavía. por ejemplo, el INACAP se ha movido muchísimo a eso, el DUOC también está mucho en eso, en las universidades está la USACH trabajando harto, la Católica, espérate, la Adolfo Ibáñez, pero en general depende de la institución, más que de la Ya carrera. preguntaron, pero bueno, contestaste. Pero digo, ¿cuánto de esto es real, es concreto, que en las instituciones que lo nombran sucede? ¿Y cuánto es un discurso? Porque Cuando en también, marketing, sí, claro, porque me imagino que también debe haber mucha sí, venta, ¿no? mucho humo. Y efectivamente ahí, David, la innovación y hablar de innovación y emprendimiento es súper sexy, pero cuando tú lo llevas a la práctica, hace mal, se desinfla. Entonces, cuando uno ve que hay una real apuesta, más que en la bajada de la misión de la institución, es cuando tú lo ves en la malla curricular, cuando tú ves que hay talleres específicos, cuando tú ves que generaron un área específica de emprendimiento, no se queden solamente con el discurso, porque efectivamente hay muchas instituciones que lo ocupan como promocional y después cuando tú entras es la misma cuestión de siempre, aburrido, tradicional, ¿cachai? No, fíjense más, háganle doble clic, que de verdad hace la diferencia. Acá tenemos muchas preguntas, ¿eh? Bajaron todas de una. Bueno, ¿es realmente aplicable la innovación a todas las carreras? Nos preguntan acá. A todo, todo, ni siquiera a todas las carreras, chiquillos, a todos los estilos de vida, a todas las personas, a todas las condiciones. Innovar es esto, es cambiar la mentalidad. Si yo tengo una mentalidad en donde no quiero cambiar, en donde soy llevado a mis ideas, no escucho a nadie, soy súper cerrado, eso sea en todas las carreras, no he visto ni una carrera que no sea así, estoy sonado. Puedo crecer, puedo llegar primero, pero no me va a permitir un desarrollo tan exponencial, no me va a permitir colaborar, no me va a permitir generar un impacto en otros también. La modalidad antigua es muy egoísta, es muy individualista, y eso te permite llegar hasta cierto límite nomás. Entonces, cuando tú ves que puedes crecer, colaborar, empezar a flexibilizar tu mente, y por eso a mí me gusta tanto el growth mindset, que es la mentalidad de crecimiento, tú de verdad podés empezar a generar efectos dominós que son súper potentes. Al final del día, chiquillos, como les decía, la plata es importante, eh, pero cuando ustedes se mueran porque todos nos vamos a morir, eso sí, es lo único cierto que tenemos, que todos nos vamos a morir, no nos van a enterrar en el cajón con toda la plata que nos llevamos. Entonces, yo los invito también cuando piensen en su decisión de carrera a ver qué es lo que quieren dejar, cuál es la huella que quieren dejar y qué es lo que los motiva, porque de verdad, sin motivación, si no les gusta, no hay caso. Pueden ser buenos para algo, yo he visto gente que es súper buena para cosas, pero si no les gusta, están sonados. Sí, totalmente. Preguntan aquí, ¿cuánto tardaste en llegar a ser directora? Diste indicios al principio que estudiaste en el 90 y finales del 90, Como que tienes jefa, así 40 años. como jefe, Me ¿cuánto me imagino que demoré se en ser refieren jefa? al puesto actual. Claro, llegar a ¿Cuánto? ser directora de... No sé, pero fui suche,
mucho tiempo y aprendiendo también de todo y tomando como temas de liderazgo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Siempre me gusta estar aprendiendo. Eh, como la primera dirección importante que tuve fue dirigir Startup Chile, que es una aceleradora de negocios bien famosa a nivel mundial. Eso fue el 2015 y ahora que soy gerenta de Innova Corfo. Pero sí, como podría haber sido antes en realidad. O sea, igual tenía gente a cargo antes, ¿cachai? Pero mi tema es todavía mucho más articular, ayudar, ya sea por cargos o no. Hay gente que lo motiva mucho el crecimiento. Hay dos tipos de crecimiento profesional, chiquillos. No sé si se los han enseñado, pero hay uno que es más piramidal, en donde yo de ejecutivo quiero, o de la carrera que sea, quiero llegar a ser el jefe y controlar todo. Ese es un tipo de crecimiento que es organizacional. Y hay otro tipo de crecimiento que es horizontal y que a mí me gusta mucho porque tiene que ver con cómo tú te desarrollas como profesional y vas creciendo en esos aspectos. Y no tiene que ver necesariamente con el título de tu tarjeta de presentación. Claro. Y eso creo que la horizontalidad, y tú corrígeme si no estoy en lo cierto, es parte importante de lo que es el proceso de innovar, ¿no? De De poder todas maneras, tener una colaboración cercana con cualquier persona que esté colaborando exacto, contigo sin importar el nivel en el que exacto, esté en el organigrama. exacto. Porque hay mucha gente que tiende a pensar como que está la teoría de que vais subiendo como escalones. Entonces tú llegas a un punto en que no podías hablar con la gente que está en distintos escalones del tuyo. Y eso es una estupidez con pata y lo más chileno que te puedas imaginar. Yo cuando viví en Estados Unidos, a nadie se le trata de usted y esa como reverencia, obviamente hay respeto, pero acá hay un tema que es cultural y que no es menor y que depende mucho como el título de la tarjeta que tengáis y cómo te tratan. Y yo encuentro que es una tontera, así, pero ya no, no. Entonces, efectivamente, a mí me gustan mucho más las organizaciones que son más horizontales, en donde tú puedes conectar, en donde hay un liderazgo que es distribuido, obviamente hay roles claros adentro, pero con tareas específicas, pero donde todos sentimos que aportamos y donde el propósito es el que nos mueve, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo creo que ahí hay algo que hay que cambiar, esa mentalidad más organizacional del cargo que tengo versus moverte por un propósito. Claro, Y son tú muchos veis cuánta plata paradigmas. querís ganar, porque hay gente que de verdad no lo mueve la plata. A mí no me mueve la plata. La necesito para llevar el estilo de vida que yo quiero ver y yo sé cuál es mi monto mínimo que quiero tener al mes en el fondo, pero hay otra gente que no lo mueve la plata. Ustedes tienen que ver cuál es el monto mínimo que necesitan para hacer el resto de las cosas que quieran. A ver en dónde está puesta la ambición de cada uno, ¿no? Exacto, No exacto. siempre tiene que ver con la ambición, no No, siempre tiene que hay ser mucha gente que material. dice, mira, yo con tal de tener un departamentito acá y un autito acá y estar listo, y todo lo resto es valor agregado, pero quiero estar haciendo algo que me gusta. Versus hay gente que dice, no, yo tengo que aparentar que he ido creciendo y tengo que tener X auto con X marca y vivir en tal parte. No sé, a mí me agarran para el chuleteo, yo no tengo auto y ando en micro o en metro. Bueno, Claro. ahora me da más cuco andar en metro y me voy caminando. Pero hay hartas como cosas que son culturales de los chilenos y que tenemos que empezar a derribar porque no tienen sentido. Definitivamente, creo que se repite en muchos lugares. Otra pregunta que tenemos aquí, ¿de qué universidad salió egresada? Creo que comentaste que estudiaste en el INACAP, pero después estuviste en el Sí, MIT, en sí. Estados Estudié Unidos. primero en el INACAP, cuando se llamaba Vicente Pérez Rosales, que ya no existe esa universidad, la compró el INACAP. Estudié Ingeniería en Biotecnología. Después está en LinkedIn, pueden googlear, saqué un máster en Innovación y Emprendimiento Tecnológico en la Federico Santa María. Al rato después que estudié ingeniería, porque quería cachar qué era lo que me gustaba, hay un error que cometen harto los alumnos ahora, que es como hacer el magíster al tiro, chiquillos, no, no lo hagan, porque tienen que ver primero qué es lo que les gusta. Y después estaba chata del sistema chileno, me aburría la cultura chaquetera, vertical, clasista, y me fui a Estados Unidos, postulé a varias universidades en Estados Unidos y quedé en el MIT. El MIT es una de las primeras universidades a nivel mundial. Ni yo me la podía creer que había quedado. Había gente que yo cuando estaba postulando me decían, pero Rocío, imposible que quedes. ¿Para qué postulas? ¿Para qué pierdes el tiempo? Y yo, ¿por qué imposible? Porque estudiaste en el INACAP. ¿Cómo voy a quedar en el MIT? O sea, es imposible. Y no, pues, es porque la mentalidad de los chilenos piensa que todo el mundo piensa igual que nosotros. Y yo postulé con lo mejor de mí y me aceptaron. Entonces, hay muchos mitos que derriban. Y después esa jineta en el MIT fue la que me permitió tener acceso a cosas que no había tenido antes porque no nací
en la familia políticamente correcta, ni fui al colegio políticamente correcto, ni a la universidad políticamente correcta. Subiste de clase. De, No, de alguna manera. te creas una ruta nueva y eso es lo súper potente, David. Innovación y emprendimiento, que lo dije al principio, no tienen rutas históricas porque no existían en Chile, ¿cachai? ¿No? Entonces, no es que tú tengas que subir escalas, tú estás creando un nuevo camino y eso es lo bonito que tiene. Excelente. Preguntan aquí, ¿qué universidad recomiendas? No me Difícil, o hagan sea, esto. claro, te No, estás no me hagan esto. metiendo. No, yo de verdad, chiquillos, obviamente depende de la carrera y depende de lo que los mueva. No, acá yo soy ignorante absoluta en el tema. Salí de la universidad el 2003, así que llevo hartos años afuera, no tengo idea cómo está el sistema adentro. Lo único que les digo es que averigüen, más que llevarse por la malla curricular, averigüen las formas de trabajo que tiene la universidad, las flexibilidades, cómo se hacen las clases, la forma de hacer las cosas. Pero no, de verdad, no tengo idea a esta altura, no. Y ahí preguntan acá si la innovación también es aplicable a las carreras de la salud, que creo que ya respondiste que a todo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, en Chile, una de las áreas que más está creciendo en temas de innovación y desarrollo de tecnología, nuevos productos, es la de la salud. Es biotecnología y salud. Tenemos adelantos maravillosos, emprendedores que están emprendiendo en temas de salud, tenemos médicos que se fueron a emprender para crear productos nuevos. De verdad está creciendo bastante. Innovar en cualquier parte. Busquen un problema que no haya sido resuelto, que les moleste y que lo quieran resolver, ahí ya están innovando. Eso da para todo. Y mira la salud como está hoy día. Así que sí, hay mucho para innovar ahí. Bueno, a ver si tenemos alguna pregunta más. Acá hay una reflexión. O sea que la creatividad es fundamental, Así dice uno de es. nuestros auditores. Pero son dos cosas. Es creatividad y disciplina. Porque no saco nada con ser solamente creativo si no lo aplico a algo. Y de repente nos quedamos muy en el sueño y en las cosas y volado y no lo aterrizamos. Entonces, la innovación es un balance entre creatividad y disciplina. Y yo le sumaría con humildad, y tú me dices si está bien o no, que hay que mirar también al costado, a la gente, ¿no? Es que Hay no, que si no, ver no qué haces necesita nada. la O gente. sea, si no trabajáis en equipo, si no estás conectado con los problemas que hoy día hay caleta, es imposible, es imposible. Tú hay, el concepto inventor es el que inventa cosas, pero no necesariamente resuelven un problema, no necesariamente llegan a mercado, no tienen un propósito. Entonces hay muchas invenciones que no son innovaciones porque nunca cumplieron el propósito, por eso es tan importante el propósito, qué es lo que quieres resolver. Y a eso le pones creatividad y disciplina y te obsesionas con el problema para resolverlo. Rocío, la verdad es que ha sido muy inspirador, muy interesante todo lo que nos has comentado y por lo visto también a los jóvenes que están del otro lado de la pantalla les ha resultado muy, muy interesante y muy atractivo. Todos te están halagando aquí en el chat, así Eh, que buenas noticias. Pero en virtud de tu tiempo y de que puedas también llegar a comer en el lugar de trabajo, vamos a ir despidiéndonos y vamos a dejar también la invitación a todos los que nos están viendo de que se vuelvan a reunir en la pantalla para vernos digitalmente y que revisen, por favor, la grilla de charlas que se vienen de aquí a la tarde. A partir de las 3 de la tarde estaremos con nuestra cuarta charla del día de este cuarto ciclo. Así que ahí los esperamos, vienen muchos temas más de interés. Gracias de vuelta, Rocío, y no sé no, si quieres gracias a dejar un ustedes. mensaje de cierre. Sí, oye, ustedes son sangre fresca, chiquillos, están llenos de energía, vitalidad y tienen la conexión entre el mundo análogo y digital. Los necesitamos que empiecen a ser mucho más ambiciosos. Tenemos un punto de inflexión en Chile hoy día que es clave y qué mejor si ustedes ayudamos a contribuir todos a cambiar y a mejorar este chilito que harta falta le hace una limpieza y una versión de Chile 2.0. Así que muchísimas gracias por la invitación. No importa la carrera que estudien, no sé si es popular lo que estoy diciendo, lo único que importa es que se muevan por un propósito, que ese propósito lo tengan claro y que usen las habilidades y los talentos que tienen para trabajar en solucionar esos propósitos y esos problemas que a ustedes nos mueven.
Gracias, Rocío, por el mensaje. Totalmente de Chao, acuerdo. chiquillos. Que sigan bien. Hasta luego. Chao, Nos vemos chao. pronto. A las 3 de la tarde. Chau, chau.